Bienvenida o bienvenido. Hoy nos adentramos, en el corazón de la ISO 9001, la cláusula 8, la de operación. Y más concretamente, vamos a mirar con lupa el 8.5, producción y provisión del servicio. Es aquí, digamos, donde todo se materializa. Para ello nos basamos en el texto de la norma NC ISO 9001-2015, que es, una adopción idéntica de la traducción oficial. El objetivo, pues entender qué significa de verdad controlar las operaciones, para asegurar la calidad. Y aunque la norma es aplicable a todo, pondremos el foco en cómo aterriza esto en sectores complejos, como la construcción, ¿verdad? Que de hecho participó activamente en esta versión de la norma. Queremos ir más allá de leerla. Queremos entenderla bien. Exacto. Si las cláusulas anteriores preparan el terreno, el 8.5 es ponerse manos a la obra. Es el día a día. Es lo que el cliente final ve. Así que analizar el 8.5 es entender cómo una organización se asegura de que las cosas se hacen bien. Y en construcción un error puede ser tremendo. Así que este control es vital, no es opcional. Totalmente de acuerdo. Pues venga, empecemos por el principio de este apartado. 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio. La norma dice que hay que implementar esto bajo condiciones controladas. Suena importante, pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Por qué es tan clave? Pues condiciones controladas es justo lo contrario de improvisar, ¿no? Es crear un marco de trabajo donde las variables que afectan a la calidad pues están bajo control, para asegurar la repetibilidad, la fiabilidad. Y la norma, fíjate, lo desglosa en varios puntos clave. No es una simple lista, ¿eh? Son elementos que se conectan entre sí. Lo primero, y diría que fundamental, la disponibilidad de información documentada. 8.5.1a. O sea, tener claro y a mano qué hay que hacer y cómo tiene que quedar. En construcción esto es todo. Planos, BIM, especificaciones de materiales, procedimientos. Sin esto claro, cada uno podría interpretarlo a su manera y, imagínate el resultado. Define las características y lo que se espera. Claro, que todo el mundo sepa a qué juega y cuál es la meta. Lógico. Exacto. Luego, necesitas medir si vas bien. Punto 2. Disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición adecuados. 851b. No controlas lo que no mides. Y aquí hablamos de equipos correctos, calibrados, funcionando. En una obra, pues desde una estación total a equipos de ensayo de hormigón, medidores de espesor, lo que haga falta. Y ojo, no solo tenerlos, sino que se usen bien. Y no basta con tenerlos, hay que usarlos en el momento adecuado, ¿no? Justo. Ese es el tercer punto. La implementación de actividades de seguimiento y medición en etapas apropiadas. 851c. Hay que verificar durante el proceso. No solo al final, que arreglar algo puede ser un dineral, o imposible. Imagina revisar las armaduras antes de hormigonar, o comprobar niveles en cada planta, o la compactación antes de cimentar. Son puntos críticos de control. Entiendo. Controles intermedios para ir asegurando paso a paso. ¿Qué más incluyen esas condiciones controladas? Tienen todo el sentido. El entorno físico es clave. Y supongo que las personas también, ¿no? Absolutamente. Punto 5. La designación de personas competentes, incluyendo cualificaciones. 851e. De nada sirven los procedimientos y los equipos si la gente no sabe usarlos o no tiene la habilidad. Hablamos de formación, de experiencia, a veces de certificaciones específicas. Piensa en soldadores homologados, operadores de grúa con carnet, personal para instalaciones complejas. La competencia es un pilar. Claro, la combinación de método, herramienta, entorno y la persona adecuada. Pero, ¿y esos procesos donde no ves el resultado hasta que ya está hecho? Ajá. Ahí entra el sexto punto, que es crítico en muchos sitios, y en construcción ni te cuento. La validación y revalidación periódica de la capacidad de los procesos, donde la salida no se puede verificar después. 8.5.1f. Los famosos procesos especiales. Una soldadura estructural, una impermeabilización bajo tierra, la compactación de una capa de firme. No puedes desmontarlo para ver si está bien. Por eso tienes que validar antes que ese proceso, equipo, método, material, persona, funciona bien siempre, y luego revalidarlo cada cierto tiempo. Es como confiar en la receta y el cocinero porque sabes que funciona ya que no puedes probar el plato hasta el final. Interesante, ¿sí? Buena analogía, sí. Y relacionado con las personas, el punto 7. Implementar acciones para prevenir los errores humanos. 8.5.1g.
Errores cometemos todos, somos humanos. Pero un buen sistema intenta minimizarlos. Pueden ser checklists para tareas críticas, dispositivos Poka-Yoke, si se puede, rotar tareas, doble verificación o formación específica sobre errores comunes. Buscar activamente reducir esa posibilidad de fallo. Y para cerrar este primer bloque, Pues al último punto, el H, la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega definidas, 8.5.1H. O sea, tener claro cómo se comprueba que algo está listo, cómo se entrega formalmente y qué pasa después. En construcción, las recepciones de obra, la entrega final, los planos as-built, la garantía, todo eso. vaya, sí que es completo el 8.5.1. Cubre todo el ciclo de ejecución bajo control. Ahora, si tenemos todo esto en marcha, necesitamos saber de qué hablamos en cada momento. Y eso nos lleva al 8.5.2, identificación y trazabilidad. ¿Por qué un punto específico para esto? Porque sin identificar pierdes el control, es así de simple. Necesitas saber qué es cada cosa, en qué estado está, de dónde viene. La identificación te permite distinguir lo conforme de lo no conforme, saber qué lote de material usas, y la norma pide también identificar el estado respecto al seguimiento. Esta viga pasó el control, esta pintura está aprobada. Y la trazabilidad es como el DNI y el historial completo de un producto, ¿no? Exacto, va más allá. Cuando la trazabilidad es un requisito por ley, por contrato, o porque la empresa lo decide para controlar riesgos, necesitas poder seguir la historia de ese producto o componente. Y eso exige un control de la identificación única y guardar la información documentada. Imagínate que detectas un fallo en un lote de acero o en un prefabricado. La trazabilidad te dice exactamente dónde se ha usado en la obra. Te permite actuar rápido y de forma precisa. Sin ella, el coste y el lío pueden ser enormes. Es una herramienta de gestión de riesgos brutal, entonces. No es papeleo, es seguridad y eficiencia. Vale, ¿y ahora qué pasa con las cosas que usamos, pero no son nuestras? El punto 8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Pues este punto va de cuidar lo ajeno que está bajo nuestro control. La norma es muy clara. Trátalo como si fuera tuyo. Y el alcance es amplio, ¿eh? Puede ser material del cliente, componentes de un proveedor, herramientas prestadas, las instalaciones del cliente si trabajas allí, incluso planos, diseños o datos personales. ¿Y qué significa cuidarlo? Pues 4 cosas. Identificar de quién es, verificar si es adecuado, si aplica, protegerlo de daños o pérdidas, almacenarlo bien, manipularlo con cuidado y salvaguardarlo, que no se use mal. Y muy importante, si le pasa algo, se pierde, se daña, no sirve, tienes que informar al dueño enseguida y guardar información documentada de lo ocurrido. En una obra esto pasa con materiales del cliente, maquinaria alquilada, es el día a día. Transparencia y responsabilidad, vamos. Proteger lo ajeno y comunicar si hay problemas. Pasamos al 8.5.4. Preservación. Suena parecido, pero aquí hablamos de lo nuestro, ¿no? Exacto. El foco aquí es asegurar que la conformidad de lo que estamos haciendo se mantiene durante todo el proceso y hasta la entrega. No sirve de nada hacer algo perfecto si luego se estropea en el almacén o en el transporte. La preservación aplica a las salidas durante la producción y prestación del servicio. ¿Y qué incluye esa preservación? Pues la norma da ejemplos muy prácticos. Identificación para no mezclar, manipulación sin golpes, control de contaminación, importante en algunos acabados o instalaciones, embalaje, almacenamiento correcto, temperatura, humedad, proteger del sol y la lluvia, piensa en cemento, madera, aislantes, transporte seguro y protección en general. En construcción es vital, proteger suelos o paredes ya hechos mientras se sigue trabajando, guardar bien los materiales delicados, que los prefabricados lleguen sin daños. Mantener la calidad que se ha conseguido en cada paso. Muy lógico. Ahora, y después de entregar, el punto 8.5.5. Actividades posteriores a la entrega. ¿Se acaba ahí la responsabilidad? Pues no siempre. La organización tiene que cumplir los requisitos aplicables a estas actividades, pero claro, el alcance depende. No es lo mismo vender un tornillo que construir un edificio. Para saber hasta dónde llega esa responsabilidad, la norma dice que hay que mirar, primero, los requisitos legales, garantías obligatorias. Segundo, las consecuencias potenciales del producto a largo plazo. Tercero, la naturaleza, uso y vida útil prevista. Cuarto, los requisitos del cliente, contratos de mantenimiento, por ejemplo.
Y quinto, el feedback del cliente, quejas o sugerencias. O sea que hay que pensar en el ciclo de vida completo, no solo hasta que sale por la puerta. Efectivamente, hasta donde sea relevante y aplicable. La norma menciona garantías, mantenimiento, reciclaje. En construcción, esto se traduce, claro, en la gestión de la garantía decenal, los manuales de uso y mantenimiento o acuerdos de servicio para sistemas complejos. Es gestionar expectativas y cumplir compromisos. Entendido. Y para acabar este repaso al 8.5, llegamos a algo que en construcción debe ser constante. 8.5.6. Control de los cambios. ¿Qué pide la norma aquí? Pues pide algo esencial, que los cambios que afecten a la producción o al servicio se revisen y controlen. El objetivo es que, aunque haya cambios, que los hay siempre, se mantenga la conformidad. Un cambio sin control es abrir la puerta a problemas de calidad, de costes, de plazos. Y en construcción, cambios de diseño, de materiales, órdenes de obra. Eso es el pan nuestro de cada día. ¿Cómo se aplica este control? La clave es revisión y control. Antes de hacer un cambio, evaluar el impacto, en la calidad, en plazos, costes, otros procesos. Y luego, controlarlo. Es asegurar que se hace como se aprobó y que todos se enteran. Además, la norma pide conservar información documentada. ¿Qué se revisó? ¿Quién lo autorizó? La trazabilidad de la decisión. ¿Y qué acciones hay que tomar? Actualizar planos, formar a gente. Es un proceso formal para que el proyecto evolucione sin perder el control de la calidad. Queda claro. Gestionar el cambio, no solo que te pase por encima. Si intentamos resumir todo este 8.5. Podríamos decir que es el manual de operaciones para asegurar que lo que haces lo haces bien y de forma consistente. Define cómo crear las condiciones, 851, cómo identificar y seguir la pista, 852, cómo cuidar lo propio y lo ajeno, 853, 854, qué pasa después de entregar, 855, y cómo gestionar los cambios, 856. Es la guía para pasar de la intención al resultado de forma sistemática. Y aunque sea universal, hemos visto cómo cada punto tiene una aplicación muy directa y crítica en construcción, ¿eh? Desde validar el hormigorado a seguir la trazabilidad del acero o gestionar los cambios de proyecto. Aplicar esto bien parece la diferencia entre ser profesional y, ir un poco a salto de mada. Sin duda alguna. Es la base para generar confianza y gestionar los riesgos, que en construcción son muchos. Implementar bien el 8.5 no es solo por tener un certificado, ¿sabes? Es para ser más eficiente, reducir costes de no calidad, aumentar la seguridad y, a fin de cuentas, para que el negocio sea sostenible. Una visión muy completa, sí señor, del corazón operativo de la calidad. Hemos desgranado esta cláusula 8.5 de ISO 9001, viendo cómo establece un marco detallado para el control, con ejemplos claros en un sector tan complejo como la construcción. Y quizá, como reflexión final, queda una atención interesante. Hemos hablado mucho de control, verificación, conformidad. Son palabras clave y esenciales, sobre todo en proyectos con altos requisitos como los de construcción. Pero claro, el entorno actual también pide agilidad, pide innovación, pide mejora continua. ¿Cómo encuentran las organizaciones en la práctica ese equilibrio? ¿Cómo aseguran ese control riguroso que exige la norma y la responsabilidad, pero sin ahogar la capacidad de adaptarse rápido, de resolver problemas sobre la marcha o la iniciativa para mejorar desde abajo? Lograr esa simbiosis entre control y agilidad, adaptada a cada caso, sigue siendo el gran reto. Y yo diría, el arte de la gestión de calidad hoy en día. Una pregunta excelente y muy pertinente, sí. Nos deja pensando. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan detallado y gracias también a quienes nos escuchan. Hasta la próxima.